Gloria al nombre del Señor. Maravilloso Cristo. Le damos la bienvenida a su programa, Una Experiencia con Dios. Muy contentos, muy gozosos de poder compartir con ustedes en este programa. Amén, que la verdad, cuando escuchamos experiencias, amén, nos llenan de gozo, de alegría, porque verdaderamente, no solamente en estos tiempos, sino desde tiempos, amén, pasados, aún bíblicos, podemos también decirlo, hombres y mujeres que han vivido experiencias, esas experiencias que han podido fortalecer su fe, que han podido darles convicción, que han podido darles la fortaleza para su vida, para su alma, porque qué importante es que el creyente, amén, obtenga experiencias con Dios. Son las experiencias las que nos van a mantener y son las que tenemos que buscar día a día. Nosotros en este tiempo no podemos vivir de las experiencias de otros, ni mucho menos también vivir de los recuerdos de las experiencias pasadas, sino buscar esas nuevas experiencias, porque Dios tiene para nosotros día a día nuevas experiencias, extraordinarias experiencias que darnos. Amén. Así que en esta hora damos gracias a Dios y una vez más le damos la bienvenida a toda la audiencia a su programa, Una Experiencia con Dios. Y en esta tarde nos sentimos muy contentos, muy gozosos de poder compartir, amén, en esta hora con un hombre de Dios que desde, podemos decir, su adolescencia tuvo experiencias con el Señor. Dios ha usado su vida de una manera extraordinaria, amén, y esperando que en esta tarde, al escuchar sus experiencias, podamos llenarnos de gozo, de fe, y sobre todo también, si es que hubiera algún llamado en ti, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas, pues también Dios pueda confirmar ese llamado a través de estas experiencias. Así que, bueno, quisiera presentar, amén, en esta hora al pastor que va a estar con nosotros, el pastor Clemente Vergara, amén. Así que muy conocido, oficial de la obra internacional del Movimiento Misionero Mundial y pastor en la iglesia en Curazao. Y antes de ello quiero invitar a Miriam con palabras de saludo. Adelante, Miriam. Amén. Muchas gracias, Charito. Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que el día de hoy nos sintonizan en su programa, Una Experiencia con Dios. Estamos muy contentos, muy bendecidos por el Señor, porque nos permite llevar a cabo un programa más. Y que este programa sea de bendición, de edificación para la vida de cada uno de los hermanos que nos vienen sintonizando. Realmente es un grande gozo que siente nuestro corazón cuando recibimos tantos mensajes de hermanos, dejándonos saber que estos testimonios, estas experiencias que Dios les ha dado a tantos hombres y mujeres de Dios han marcado su vida. Y en especial en este tiempo que estamos pasando de pandemia, en el que muchas personas están dentro de su hogar. Este programa se une a otros programas que han sido y son de bendición y edificación para la iglesia. Y el día de hoy nos sentimos realmente muy contentos y bendecidos por parte de nuestro Dios, porque tenemos la bendición de contar con la participación del reverendo Clemente Vergara, un hombre de Dios, un siervo de Dios, al cual apreciamos muchísimo, lo valoramos grandemente, como yo siempre les digo, muy amados aquí en el Perú. Ellos nos han visitado muchísimas veces, y es más, este año tenían previsto también venir por aquí, por el Perú, pero la pandemia no lo ha hecho posible, pero esperamos con la ayuda del Señor tenerlo muy pronto por aquí. Pastor Clemente, muchas gracias por aceptar esta invitación de poder compartir sus experiencias. Realmente nos sentimos muy contentos. Le apreciamos mucho a usted y a nuestra amada pastora Gladys Vergara, que también tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en el programa. Y también a quien amamos muchísimo. Ella es una persona muy dispuesta siempre y muy amada por el pueblo peruano, que la invita muy frecuentemente a las diferentes actividades y ella siempre está allí. Nos alegramos realmente, pastor, ustedes son un matrimonio de ejemplo y de bendición. Y quisiera invitarle, pastor Clemente, a dar unas palabras de saludo a toda nuestra audiencia.
Amén, hermana Miriam. Dios me la bendiga, Dios la guarde mucho. Y la hermana Rosario, ¿no? Amén. Amén, Amén. pastor. Por cariño le dicen Charo. Charito. Dios te bendiga mucho, me gozo mucho en poder saludarles, hermana, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan linda que Él me ha permitido, esta invitación que ustedes me han hecho de poder estar en este programa tan hermoso, una experiencia con Dios. Y me place en esta hora poder saludarles a ustedes, saludar a todo ese pueblo peruano, a todo ese pueblo de Dios, todos esos compañeros allí, a nuestro muy querido hermano y compañero en el ministerio, Luis Mesa Bocanegra, que Dios le bendiga grandemente, y a todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios en ese bello país que tanto amamos y que está dentro de nuestro corazón y que sabemos que nos aman y nos aprecian. Y así que, ¿verdad? Perú se ha metido en el corazón y ha sido una bendición. Me he tenido experiencias muy lindas cuando he estado en el Perú y como dijo la hermana, pues teníamos un compromiso y no se pudo dar. Pues así que todos aquellos hermanos que a través de este medio nos ven en los diferentes lugares del mundo, que el Señor les bendiga. Este es un programa muy hermoso con un mensaje interesante. Y ya el mismo título, el nombre del programa lo dice, una experiencia con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y cada persona necesita hoy más que nunca una experiencia real, verdadera, auténtica con ese Dios verdadero y poderoso. Que Dios me les bendiga y aquí estamos para servirles, pues. Gloria al nombre del Señor. Amén, Pastor Clemente. Una vez más, bienvenido al programa Una experiencia con Dios. Pero antes de iniciar con el bloque de preguntas, quisiera leer en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, verso 18 y 19. Voy a leer con la bendición de Dios, amén, en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Amén. Y luego verso 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Palabra de Dios. Gloria. Bueno, hemos podido leer estos versículos bíblicos en el libro de Jeremías. Jeremías, un hombre de Dios, también un profeta de Dios a las naciones, un hombre que Dios pudo verlo, apartarlo, aún dice antes que se formase. Yo creo que habla de antes de la fundación del mundo ya estaba en los planes de Dios este gran hombre de Dios, a quien Dios tuvo que levantar, tuvo que preparar para una grande misión, aquella misión de poder ir y pues denunciar el pecado del pueblo de Dios, de poder ir y proferir juicios contra su propia nación. Aunque él, como parte de esa nación, le dolía en su corazón, se sentía mal, aun cuando todavía recibía el rechazo, el atropello, la burla de parte del pueblo porque no aceptaban su mensaje. Pues ahí es donde Dios tiene que hablarle y confirmarle ese llamado, diciéndole, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta ciudad, porque llegaron momentos difíciles de prueba, de lucha, que tuvo que pasar, como hasta el día de hoy todo hombre de Dios tiene que pasar sus momentos de dificultad. Pero Dios finalmente le dice que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Es lo maravilloso saber que Dios va a estar con nosotros, porque Él mismo que ha hecho ese llamado lo va a confirmar y va a pelear nuestras batallas contra la obra del diablo que se va a levantar en ese lugar, amén, en ese país, en ese continente donde el hombre de Dios, amén, la mujer de Dios es enviada. Podemos también hablar de este pasaje o esta historia, asemejarla también a la vida de nuestro pastor Clemente Vergara, un hombre de Dios también que desde, podemos decir, su adolescencia, Dios ya estaba preparándolo. Y no su adolescencia, podría decir también
desde el vientre de su madre, Dios tuvo que separarlo. Dios tuvo que ya ver en él, fijar sus ojos en él para prepararlo para una grande misión. Esa misión de poder llevar el evangelio a un continente difícil, a una tierra dura, pero sabiendo quién lo estaba enviando, sabiendo quién lo había levantado, quién lo había preparado, fue en pos de ese llamado, de esa obra, aunque tuvo que sufrir, derramar lágrimas, pasar momentos muy duros, porque el diablo también estaba allí esperándolo. Y al verlo, yo creo que se endiabló más, Pastor Clemente, de verlo, porque sabía cuántas almas le iban a ser arrebatadas, porque Dios lo había llevado con propósito, como hasta el día de hoy. Dios lo tiene allí en esa labor tan prestigiosa, podríamos decir, tan maravillosa, de poder ganar almas para el reino de los cielos en una tierra tan lejana, que yo creo que el pastor ni se lo imaginó, amén, que Dios lo iba a llevar, pero Dios tuvo que prepararlo, capacitarlo, como lo va a hacer con todos nosotros, amén, pero eso no implica que vamos a dejar de padecer, a dejar de sufrir, lo vamos a soportar por amor al Señor, por amor a las almas, amén, por amor a aquel que nos ha salvado. Gracias damos a Dios por hombres como el pastor Clemente, amén, que hasta el día de hoy se mantiene en la brecha, se mantiene allí, en ese campo, luchando y batallando. Han pasado años y podemos ver hoy en día la gloria de Dios en aquellos lugares tan lejanos donde también están alabando a Dios y están invocando el nombre del Señor, amén, por tan solo un hombre que Dios llevó y levantó, y hoy se han multiplicado. Qué bueno es el Señor, amén, maravilloso Dios. Así que joven, jovencita, si tú tienes ese llamado, esperamos que prestes atención a estas experiencias para que Dios pueda confirmarte ese llamado y no estés dudando, no estés claudicando, porque si Dios te ha preparado, es Dios quien te va a llevar y te va a mantener para que puedas resistir al enemigo. Y sí se puede, porque es Dios quien nos llama y quien nos pone enfrente para resistir. Amén. Y termino con este verso que dice, acuérdate siempre, pelearán contra ti, dice el Señor, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Dios siempre va a estar contigo, como lo estuvo con el pastor, que pasó momentos difíciles, que ya lo vamos a escuchar. Dios siempre estuvo allí, peleando sus batallas, peleando en esos momentos que de repente él no tenía fuerzas, pero ahí estaba el ángel de Jehová, con la espada desenvainada, luchando y peleando. Y el Señor dice, yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, como lo libró también al pastor, y hoy sigue adelante y sigue llevando en buena marcha aquella obra que Dios le ha encomendado. Damos gracias a Dios por todo ello y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, vamos a entrar al primer bloque de preguntas que lleva como título, no me olvidé de tu palabra. En el Salmo 119, verso 129, nos dice la palabra del Señor así. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Los guardó desde que a la edad, pastor, usted de 17 años tuvo la oportunidad de leer la palabra de Dios. Amén. Lo guardó y desde ese momento esa palabra quedó impregnada en su corazón. Definitivamente podemos entender que Dios estaba tratando con usted, porque tenía planes y propósitos con usted, con su vida. Y en cierta ocasión, siendo aún muy joven, entró por curiosidad al templo. Lo que nunca imaginó usted es que al salir de ese lugar, amén, nunca sería el mismo. Compártanos su experiencia del nuevo nacimiento, pastor. Adelante. Amén, hermana Rosario, Dios te bendiga. Amén, Amén, Dios les bendiga mucho. Quiero aprovechar también el momento para enviar un saludo muy cordial y cariñoso a nuestro muy querido presidente, el reverendo José Arturo Soto,
y a todos los demás compañeros de la Junta Internacional y a toda la Junta allí en el Perú. Que Dios bendiga a todo ese pueblo de Dios. Hermanos, si ustedes me permiten, quiero leer un texto, no voy a predicar, voy a entrar luego en lo que es la pregunta, pero hay un texto muy hermoso, mis amados, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, el versículo 17, que en estos tiempos de cuarentena, Dios ha venido tratando con mi vida en ese pasaje y he estado enseñando en ese pasaje. Y dice así la palabra de Dios en Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es algo maravilloso, joven que me escucha y que me ve, hermano y hermana, gloria al nombre del Señor. Usted ya que es un cristiano, un hijo, una hija de Dios y que siente carga y pasión por servir, por santificarse y consagrarse a Dios, no hay como entender y saber que Dios nos ama de verdad. Dios ama a todo aquel que Él salva y aún aquel que todavía no es salvo. Y no solo eso, sino que Él se deja encontrar, Él se deja hallar por todos aquellos que le buscan en los momentos más duros, difíciles o como sean. Dios se deja encontrar y Dios nos bendice. Bien, mis amados, pues la hermana Rosario dijo algo allí que tiene mucho sentido y es que ella dice que desde el vientre posiblemente Dios me había escogido. Cuando yo era un niño, no recuerdo bien la edad, estaría por ahí como de unos 6 o 7 añitos, en una situación que se presentó en mi hogar y eso me hizo sufrir muchísimo. Yo me fui a un bosque y en aquel bosque me senté en un árbol que estaba caído y me puse a llorar. Yo lloraba, pero recordaba algunos programas dramatizados que oí en una ocasión por una radioemisora con un receptor que había en casa, donde presentaban programas de los profetas y el Señor Jesús con sus discípulos. Y entonces eso se había quedado en mi corazón y yo pensaba realmente que todavía el Señor Jesús vivía y andaba por el mundo haciendo una gran obra. Yo llorando allí en ese bosque, le dije al Señor, le dije, Señor, ¿por qué no vienes a buscarme y lléveme contigo? Yo quiero también ser un discípulo suyo e ir con usted por el mundo, por donde usted vaya yo iré contigo, pero ven a llevarme, yo no aguanto más esta situación. Lloraba, yo era un niño, hermano. Eso a mí no se me olvida jamás y nunca. Eso está dentro de mi corazón, está en mi mente y cada vez que el Señor me visita con su presencia, me acuerdo de eso y lo que hago es darle gracias a Dios porque realmente siendo un niño sin conocer el evangelio, pero en esa edad y en mi ignorancia, Dios escuchó ese clamor con lágrimas que hice allí en ese bosque por esa situación. Así que es maravilloso realmente y había en mí ciertos sentimientos que me unían, me acercaban a Dios sin conocerlo y todo eso. Como la hermana decía, en una ocasión visité a mi hermano mayor que había llegado de una región de Venezuela, o sea, de la parte del llano, y había conocido por allá un grupo de cristianos y le habían regalado una Biblia. Y entonces cuando él me dijo que tenía la Biblia, aquello me emocionó. Yo nunca había visto una Biblia, jamás había leído tener en mis manos una Biblia, porque en la religión popular eso nunca nos lo permitíamos y no se enseñaba. Y él me entregó la Biblia, yo la abrí, recuerdo que en el Antiguo Testamento, no puedo decirles ahora dónde, pero yo leí 5 páginas de esa Biblia en el tiempito que estuve allí y aquello quedó dentro de mí, se impregnó mi vida de la palabra, de algo tan especial que mi corazón vibraba. Mira, yo cuando agarré esa Biblia en mis manos, yo temblaba porque era una Biblia tan linda, de hojitas rosadas, muy finas, muy delicadas. Óigame, aquello era tan hermoso para mí haber tomado esa Biblia en mis manos. La leí y quedó eso en mi corazón. De allí en adelante yo me empecé a llamar evangélico sin serlo y sin conocer de eso y me guardé.
me guardé sin conocer el evangelio, me guardé en muchísimos aspectos. Yo no fui una persona que conocí ni drogas, ni vicios, ni nada de eso, porque me abstuve de todo aquello, más bien me daba miedo esas cosas. Y recuerdo que venían en la ciudad capital la gente a predicarme en las plazas, y cuando me venían a hablar yo les decía, yo ya soy evangélico, y no los atendía. Pero en el año 74, el hermano Ortiz vino a Caracas y dio una campaña cerca de donde yo trabajaba en aquel entonces, y yo oía la palabra a la distancia. Y en esos días, pues, a raíz de esa campaña se abrió el primer local en Caracas del Movimiento Misionero Mundial, que venía a ser la segunda iglesia del movimiento en Venezuela, pues la primera estaba en el oriente. Bueno, y por ahí yo tenía que pasar cuando venía a mi trabajo y cuando salía del trabajo. Una noche no había trabajado ese día, y yo venía con mi hermano, un primo y otros jóvenes, y vimos allí un pequeño rótulo en una puerta, y había un localcito pequeño, y allí decía Movimiento Misionero Mundial, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y yo le dije a los demás, vamos a entrar, y entramos y nos sentamos allí a oír la palabra. Estando oyendo la palabra, el pastor que predicaba era el hermano de quien fue mi pastor, y esa palabra era fuerte, muy tremenda, pero esa palabra me hablaba, hermanos. Escúchenme, jóvenes y hermanos que me están viendo. Esa palabra habló a mi vida, de tal manera que yo pensé que alguien le había hablado a ese pastor mi vida, le había contado mi vida. Yo me molesté en el momento, yo me sentía molesto, porque yo decía, ¿cómo este hombre viene a hablar mi vida si él no me conoce? Yo no conozco a este hombre, y viene a hablarme hablar toda mi vida. Pero yo me quedé tranquilo, no sentí deseos de irme ni de levantarme del templo e irme. Me quedé, esperamos hasta lo último. Cuando ese hombre terminó de predicar, hizo el llamado. Ninguno de nosotros levantó la mano. Yo miré a los demás a mi izquierda que estaban en la banca. Ninguno lo hizo, ni mi hermano, ninguno. Pero el pastor dijo algo muy importante eso impactó, eso llegó hasta dentro de mi alma. Y él dijo, bueno, quiero decirles lo siguiente, jóvenes, que éramos puros muchachos. Quiero decirles lo siguiente, y es bíblico. Yo no los voy a amenazar y a amedrentar y a asustar con esto, pero es una alerta bíblica. Me dice él, la Biblia nos enseña, y por la Biblia entendemos que si ustedes en esta noche aceptan a Cristo aquí como el Salvador de su vida, de sus almas, y salen de aquí y allí en la esquina ustedes mueren, la Biblia me dice que ustedes se van derechos al cielo porque el Señor los ha perdonado. Han sido salvos, han sido perdonados todos sus pecados en este momento por el Señor. Pero si ustedes no lo hacen y mueren allí en la esquina, la Biblia también nos enseña que se van derechitos al infierno. Así dijo él. No había terminado él de decir infierno cuando yo di un salto y grité y dije, yo, pastor, salí corriendo al altar llorando, hermanas, llorando. Llegué llorando al altar, me tiré de rodillas y le dije, pastor, ore por mí. Aquello llenó mi vida, aquello impactó mi vida, aquello fue en un momento así, porque yo, como les dije, yo estaba molesto por lo que el pastor predicaba, porque hablaba de mi vida. Y cuando él dice esas palabras, no había terminado, yo ya estaba en el altar de rodillas pidiéndole al pastor que orara por mí. Eso fue algo impactante, algo glorioso. Y desde ese momento, mis amados, el Señor entró a mi vida, cambió mi vida, transformó mi vida. El Señor se reveló a mi vida, me hizo algo tan impactante que hasta desde ese día hasta hoy sigo con el mismo gozo y la misma alegría. Pero óigame, hermana, voy a cerrar esta partecita con esto. Yo esa misma noche empecé a predicar. Esa misma noche empecé a predicar. Cuando salimos del templo, después que tomaron mi nombre y todo eso, y íbamos en la esquina, me detuve y le dije a mi hermano, a mi primo y a los muchachos, párense aquí. Le dije, párense aquí. ¿Ustedes oyeron, si acuerdan lo que dijo el pastor? Y ellos me miraban. Yo le dije, ¿ustedes recuerdan lo que el pastor dijo? Que si veníamos aquí y moríamos aquí, siendo cristianos, nos íbamos derechos al cielo.
pero que dijo también que si moríamos aquí ahorita y sin conocer a Cristo, sin aceptar a Cristo, nos íbamos derechitos al infierno. Y dije, bueno, si nos morimos ahora, yo me voy al cielo y ustedes se van al infierno. Esa fue mi predicación, aquello impactó a esos muchachos. Hermanos, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios sí habla y Dios sí hace maravillas en la vida de un hombre y de una mujer. Y desde allí mi vida vino a ser otra, mi vida cambió, mi vida fue diferente, distinta, y empezó el proceso de Dios allí en esa iglesia y mis pastores a enseñarnos y a formarnos en esa vida cristiana, hermanos. Gloria a Dios. Qué bellas experiencias, qué hermoso es recordar esos momentos cuando uno acepta al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esos momentos quedan impregnados. El pastor lo lleva presente hasta el día de hoy. Como dice él, su vida nunca más fue la misma. Amado hermano, amigo, si realmente todavía aún no has tenido una experiencia profunda con Dios que ha revolucionado tu vida, pues es momento de buscarla. Es escuchar la palabra de Dios y que esa palabra pueda estremecer lo más profundo del corazón, tal cual lo estremeció al pastor aquel día. Fue el oír la palabra de Dios y aquel día él entregó su vida al Señor y su vida nunca más ha sido la misma. Gloria a Dios. Realmente nos gozamos, Pastor Clemente, por tan bello testimonio. Y bueno, queremos pasar al segundo bloque. Sé que Dios le ha dado muchas experiencias profundas, pastor, y aunque tenemos saludo de muchas personas, porque hemos visto saludos desde Guatemala, desde Colombia, desde Perú, desde Arequipa, desde varias ciudades del Perú, pastor, le mandan saludos, están enviando muchas palabras, dejando saber que están impactados por el testimonio y muy contentos de que usted pueda hoy compartirlo. Pero queremos darle lugar a sus experiencias, pastor. Y bueno, queremos pasar al bloque 2 y cuyo título tiene De madrugada te buscaré. Dice la palabra del Señor en Salmo 63:1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Estas palabras eran del salmista David, que él elevaba al Señor sus oraciones en las madrugadas. Y el pastor Clemente, desde que usted recibió al Señor en su corazón, comenzó a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y a pesar que trabajaba en lo secular, como muchos jóvenes hoy también trabajan, muchas personas que se entregan al Señor trabajan, sin embargo, a pesar de trabajar durante el día, usted buscaba aquella unción durante las madrugadas. Después de un año de convertido aproximadamente, usted tuvo una experiencia sobrenatural que lo marcó profundamente y pues fue en 13 oportunidades que usted tuvo la misma experiencia. ¿Puede compartirnos, pastor, cómo es que usted recibe el poder de lo alto? Amén. Quiero saludar a todo ese pueblo de Dios allí en el Perú que nos están siguiendo y que me envían saludos. Muchas gracias. Y gracias por sus oraciones. Las necesitamos. Son de mucho valor para nosotros, de verdad. Y a todo ese pueblo en Guatemala y en todas partes donde nos están siguiendo. Bien, mis amados. Nuestros pastores empezaron a instruirnos, empezaron a enseñarnos y a motivarnos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso fue algo muy maravilloso y nosotros empezamos a buscar esa llenura, a buscar esa bendición de noche, de día. Nosotros salíamos del templo, nos íbamos a la casa, mi hermano y yo, y allí nos sentábamos a repasar la enseñanza que el pastor había dado. Ahí nos daba la madrugada en oración, clamando a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Y así estábamos todos los jóvenes en ese deseo tan grande
de que queríamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Era algo maravilloso y un hambre, una sed que había en nosotros, un deseo, un anhelo profundo de ser llenos del Espíritu Santo. Habían momentos, los fines de semana nos llevábamos jóvenes de la iglesia, nos metíamos en mi casa y amanecíamos en vigilia, clamando con ellos, muchachos jóvenes más nuevos que nosotros en el templo, y motivando. Aquello era una bendición extraordinaria, algo muy glorioso. Yo tenía que levantarme a las 4 de la madrugada todos los días durante la semana, porque yo trabajaba todos los días y tenía que entrar a mi trabajo a las 5 de la mañana. Y ponía mi reloj para que me despertara a las 4 de la mañana. A veces el reloj sonaba y mi hermano y yo estábamos de rodillas clamando y buscando al Señor. Se nos olvidaba la hora, de ahí a prepararnos para irnos a trabajar. Yo llegaba al trabajo, empezaba a la 1, yo que tenía libre de la 1 hasta las 3 de la tarde, porque empezaba a las 3 hasta las 8. Todos los días, ese era mi horario de trabajo. Pero a la 1 yo tenía que ir a la casa, a bañarme y a comer alguna cosa para regresar a las 3. Hermanos, y mira, yo tenía unas experiencias tan hermosas que mientras iba en el autobús, que hacía como media hora de allí de donde yo trabajaba a donde me quedaba para entrar a mi casa, yo me dormía, hermanos. Yo me dormía en el autobús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me dormía en el autobús. ¿Y qué pasaba? Que mientras estaba dormido en el autobús, yo estaba leyendo la Biblia. Yo no tenía la Biblia en mis manos, ni la tenía abierta, pero estaba leyendo y siempre leía en el libro del profeta Isaías. Cuando iba llegando al lugar donde tenía que quedarme, Dios me despertaba. Y yo despertaba y decía, Dios mío, pero si yo estaba leyendo a Isaías capítulo tal. Bueno, yo corría a la casa rápido, llegaba, tomaba la Biblia y buscaba el capítulo. Lo mismo que yo había leído dormido en el autobús, lo leía ahora en la Biblia. Eran unas experiencias maravillosas. Eso eran todos los días, hermanos, todos los días. Bien, como estábamos buscando la llenura del Espíritu Santo, y yo quiero instar a aquellos y motivar a aquellos hermanos, a aquellas hermanas, gloria al nombre del Señor, a aquellos jóvenes que están empezando, que ya tienen algún tiempo y no han sido bautizados, no dejen de clamar, no dejen de buscar la llenura del Señor. Eso es importantísimo, es una herramienta poderosísima en la vida del cristiano para hacerle frente a muchas circunstancias en esta tierra y para el trabajo y la labor para el cual Dios nos puede escoger. Bueno, estábamos en ese tiempo de clamor y todo eso, y recuerdo que una noche me fui a acostar como a las 2 de la madrugada sería, y me dormí de inmediato. Y mientras estaba dormido, tuve esta experiencia. Eso fue una experiencia que yo tuve. Ahora, esto no es un modelo para que todo el mundo va a ser así. No. Dios no tiene un formato. Dios lo hace como Él quiere para llenarnos a nosotros. Pero esa fue mi experiencia. Y yo estaba dormido y me encuentro fue como una experiencia, un sueño. Me encuentro en el templo, en un culto lleno de la gloria de Dios, donde el Espíritu Santo se derramaba de manera poderosa. El pueblo danzaba, hablaban en lenguas, había una bendición especial y yo estaba como en la mitad del templo. Pero en ese momento yo veo hacia el altar y veo en el altar una paloma blanca, muy linda, que brillaba, resplandecía, y su pico era rosadito, pero se dirigía hacia mí, no me quitaba la mirada, me miraba. Y yo dije, esa paloma viene hacia mí, me va a romper con el pico, porque se desprendió de allá con una fuerza, hermanos, pero una fuerza poderosa, una velocidad tremenda. Y así fue, conforme se vino de allá y había pensado yo, llegó y ¡pum!, se estrelló en mi pecho. Cuando ella se estrelló en mi pecho, en el sueño, yo empecé a danzar y a hablar en nuevas lenguas. Eso fue algo tremendo. Y así estaba yo danzando y hablando en nuevas lenguas en el sueño, y yo despierto en el sueño en medio de esa bendición, y estaba en mi cuarto, no en mi cama, sino en el piso, pero de pie, danzando y hablando en lenguas. Eso fue una experiencia extraordinaria para mi vida.
Eso no se me olvida, eso fue tremendo. Óigame, mi hermano, y eso prendió mi vida. Desde allí en adelante se metió ese fuego dentro de mí, esa unción gloriosa dentro de mi vida. Bueno, pasó ese día y estuve en el trabajo, fui a la iglesia, volvimos otra vez a la casa, seguimos la misma rutina, mi hermano y yo, de estudiar la Biblia y orar hasta la madrugada. Me volví a acostar. Esa misma noche vuelvo otra vez a tener otro sueño en el mismo templo, pero esta vez ya no era una paloma. Yo veo que todo el pueblo está bajo el poder de Dios y danzaban y unos de rodillas y en el altar. Y yo dije, yo tengo que llegar al altar, y salí de donde estaba hacia el altar y voy y me agarro de las piernas, de los pies de un hermano que estaba bajo la unción del Espíritu Santo, y cuando yo lo agarro, eso fue tremendo, la explosión en mi vida, y me empecé a hablar en lenguas de nuevo y a saltar en ese templo, y desperté y estaba en mi cuarto danzando y hablando en lenguas. Esa fue la segunda noche. Y la tercera noche, consecutivamente, lo mismo. 3 noches consecutivas, seguidas, una detrás de la otra, y esa fue mi experiencia cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo de esa manera, tan gloriosa, muy linda, muy hermosa. Sin embargo, la experiencia de mi hermano Rómulo fue muy distinta. Dios lo llenó a él por allá en una finca, en una platanera, debajo de una platanera, una madrugada. Vea, todo es diferente, pero es así. Y entonces desde allí empezó más profundamente ese amor por la obra de Dios, por las almas, por la obra misionera, esa carga, esa pasión. Empezamos a ayudar a nuestros pastores, a trabajar en esa área de Caracas, a predicar, a dar cultos a aire libre en los barrios. Eso era tremendo. Mi hermano y yo nos íbamos, y el viernes quedábamos libres, y desde el viernes estábamos los dos en el templo, nos quedábamos hasta el domingo por la noche, dormíamos en el templo en vigilia, amanecíamos el sábado y nos íbamos para los barrios a predicar el evangelio, hasta por la tardecita que regresábamos a hora de culto. Terminaba el culto y quedábamos en el templo esa noche, y hasta el domingo allí nos amanecía y pensábamos evangelizar hasta que llegaba la hora de la escuela dominical. Todo el domingo en la iglesia, hasta por la noche que regresábamos a casa. Porque, hermanos, cuando el Señor llena, cuando el Señor se derrama en nuestras vidas, cuando el Señor toma nuestras vidas, se prende esa llama, ese fuego. Uno quiere estar en el altar de Dios, en la presencia de Dios, en las manos de Dios, en la obra del Señor, en el trabajo del Señor. Es algo maravilloso. Por eso tenemos que clamar, pedirle a Dios que despierte en este tiempo a la juventud, a todo el pueblo del Señor, que envíe un avivamiento, un despertar, una experiencia maravillosa, aleluya, que motive y mueva y levante este pueblo, porque la venida de Cristo está a las puertas y tenemos que hacer la obra del Señor mientras el día dura. Bueno, ese es lo que hay que hacer. Estamos en las manos de Dios, y así ha sido, mis hermanos. Muy gloriosa esa experiencia que no se nos olvida nunca. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuán necesario es ser llenos de ese poder de lo alto. Amén. Sobre todo cuando uno está involucrado en la obra de Dios, uno entiende y comprende que necesita de ese poder para poder hacer frente a toda hueste de maldad, a todo principado. Cuando uno va a las cárceles, está involucrado, predicando en los hospitales, a ellos es que Dios les da también. Amén. Y como decía el pastor, Dios no tiene moldes. Dios lo hace de una manera particular en cada uno de nosotros. Amén. Como Él quiere, para poder glorificarse. Y esas son las experiencias personales que uno obtiene de parte de Dios. Amén. Que cuando uno las cuenta, pues, como siempre lo digo, palabras faltan para poder expresar aquellas maravillosas experiencias, porque no son de aquí de la tierra, esas vienen directamente del cielo sobre nuestras vidas, cosas que uno a veces no puede expresarlo, es que sintiéndolo uno puede comprender. Por eso es necesario, amigo, o perdón, hermano, hermana que me escuchas, llénate de ese poder, búscalo, amén, porque Dios
está dispuesto a dártelo. Amén. Aquellos que se lo pidan, está dispuesto a dárselo. Pero quiere verte trabajar, no para que lo exhibas, no para que digas, mira, yo lo tengo y hables en lengua y estés danzando. Dios quiere también que tú puedas desarrollarlo, puedas también ser de bendición para otros, poner la mano sobre los enfermos, ya que estamos viviendo tiempos de pandemia. ¿Cuántos necesitan gente llenos de ese poder para hacer esas oraciones poderosas en Dios y que Dios obre milagros hasta el día de hoy? Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque, que lleva como título Misionero quiero ser, porque lo llevo en el alma. En el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 8, dice así la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pastor, desde que se convirtió al Señor, el amor a la obra se impregnó, como nos decía hace unos instantes, en su corazón, se impregnó. Sus ruegos, sus súplicas eran constantes, diciéndole siempre al Señor, quiero ser un misionero. Dios tenía planes y propósitos con su vida y lo llamó siendo usted un jovencito. Una noche usted se sentó, ¿no?, a lo que no acostumbraba, pero ya Dios tenía ese plan en ese día, en ese culto. Usted se sentó en la última banca de la iglesia y tuvo una visión que lo quebrantó, amén, durante mucho tiempo. Y la verdad era que en esa visión Dios lo estaba llamando a la obra misionera. ¿Puede compartirnos la experiencia de su llamado, pastor? Cómo no, hermana. Dios me la bendiga mucho y Dios bendiga a todo ese pueblo del Señor. Es maravilloso realmente servirle a Dios. Servir al Señor es algo muy grande y de hecho hemos sido escogidos todos los que estamos al servicio de Dios. Así hemos sido elegidos por el Señor y tenemos una gran responsabilidad con Dios y con la sociedad. Y con Dios tenemos que mantenernos firmes y fieles y siempre procurar y luchar para ser leales, fieles al Señor y no irle a fallar a Dios, porque hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay conflictos, hay muchas cosas que pasan realmente y que vienen a nuestras vidas que podían desanimar, desalentar a una persona. Mi experiencia fue muy hermosa porque era el deseo profundo que había en mi corazón, el amor que empezó a nacer en mi corazón hacia la obra misionera, porque como les dije, Dios desde un principio empezó a motivarme que mis oraciones iban en esa dirección. Y yo siempre que oraba era, Señor, quiero ser un misionero. Hazme un misionero. Y esas eran mis oraciones permanentes, que en la presencia de Dios, cada vez que oraba, ese era lo primero que venía a mi mente, a mi corazón, y así empezaba mi oración. Señor, quiero ser un misionero, hazme un misionero. Realmente yo no sabía, hermanas y hermanos que me escuchan, yo no sabía lo que estaba pidiendo, porque no conocía nada de las cosas de Dios. Mis conocimientos eran tan vagos en eso, porque uno viene del mundo de una religión muerta, fría, que nunca enseñan nada, y yo no sabía nada de estas cosas. Bien, una noche salgo de mi trabajo, y porque como dije, yo empezaba el segundo turno de 3 a 8, y a las 8 como salía, así mismo que terminaba, yo no me bañaba, yo no hacía nada para no perderme el culto. Eran 15 minutos a pie hasta donde estaba el templo, el local, y así me iba a recibir la palabra de Dios. Siempre acostumbraba, siempre, esa era mi costumbre, sentarme en la primera banca frente al púlpito donde el ministro estaba enseñando, donde enseñaba, y esa era mi costumbre, de primero allí en esa banca. Pero esa noche no sé qué pasó, no puedo decirles qué sucedió si no tuve ninguna experiencia en eso. Yo llegué y me metí, fue en la primera entrando en la puerta. Me quedé, o sea, en la última banca allí atrás, y me metí en un rincón y empecé a orar. Y estando allí en oración,
pues el Señor empezó a trabajar, a tratar con mi vida, empecé a sentir algo especial y de repente yo sentí que me fui del lugar y empecé a verme en un pueblo, en una ciudad fuera de la capital, muy lejos. Y allí llegué a esa ciudad a predicar. Esa fue mi experiencia. Yo me veía en las calles evangelizando, tocando puertas, y veía cómo la gente recibía el evangelio y se entregaban y Dios sanaba enfermos. Di campañas, la gente se convertía, se sanaban los enfermos, hasta endemoniados y todo eso. Brujas se entregaron y fueron convertidas al Señor, que después fueron predicadores del evangelio. Una cosa tremenda. Bueno, el culto anduvo y terminó aquel culto tan glorioso de esa noche. Yo no supe nada de ese culto y todos los hermanos se fueron, pero mi pastor, al ver como yo estaba y que yo estaba como ido, como allí, como en coma, él se quedó sentado esperando qué sucedía. Él se dio cuenta que Dios estaba tratando con mi vida. Fíjate la importancia de hombres y mujeres de visión, de pastores con visión, claros en los que son las cosas y los tratos de Dios. Otro me sacude y me estremece y me hace, bueno, no quién sabe qué cosas, y me saca de allí, pero no fue así, se quedó. Como a la medianoche fue que yo volví en sí, fue llorando y llorando, y él me preguntaba, me decía, amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y yo no podía hablar porque yo lo que hacía era llorar. Hermanos, era una cosa, porque la experiencia fue muy hermosa, muy poderosa en mi vida. Y cuando le conté lo que me había pasado, me puso una mano encima y me dijo, hijo, Dios te está llamando. El Señor te está llamando, mi hijo, me dice. Aquello quedó de esa palabra en mi corazón, hermanos. Y bueno, yo empecé a predicar el evangelio. Yo no me detuve. Eso fue tremendo. Le digo que yo empecé, luego me fui de la ciudad de Caracas en unas vacaciones que tuve a predicar el evangelio, y lo que tenía era 9 meses de ser creyente. No había sido bautizado en agua todavía. Y le dije a mi pastor, yo quiero que me dé permiso porque yo me voy para ese pueblo donde Dios me llevó. Voy a predicar y quiero llevarme una cosa de predicar, un altoparlante que había en la iglesia, préstemelo. Y él decía, no, pero ¿cómo se va a ir si usted todavía no es ni bautizado? Y él, no, yo me voy, pastor, yo me voy, no me detenga, déme permiso. Y él me dio permiso y me prestó esos aparatos y me fui. Bueno, no le voy a contar todas mis experiencias por el camino, pero yo llegué allá y empecé a predicar y Dios empezó a glorificarse de manera muy poderosa. Y como le dije, no había sido todavía bautizado en agua, ni en el Espíritu, ni nada. Pero Dios hizo maravillas, y así como Dios me mostró en esa experiencia, todo eso sucedió. Recuerdo una noche que estábamos en una pequeña campañita allí en una calle, eso fue muy lindo. Venía una ambulancia con sus luces encendidas y su sirena sonando muy duro, y cuando vimos fue que ella pasó allá y dio la vuelta y vino y se acercó allí, y bajaron en una camilla a alguien y la trajeron frente donde yo estaba predicando, y era una señora que estaba ¿cómo se llama? Con síntomas de aborto, iba a abortar con unas hemorragias muy tremendas, y entonces me pidieron que orara. Hermanos, esa noche oré sin bajar de donde estaba, oré por esa muchacha, y en el momento que estábamos orando todos allí, los hermanitos nuevos, esa muchacha se bajó de la cama, se levantó de donde estaba. Hermanos, no hubo más ambulancia, de ahí se fue a pie para su casa, sana, sin hemorragia, sin nada. Dios haciendo milagros, porque Dios hace milagros, y eso me lo mostró el Señor. Hermanos, cosas maravillosas que Dios sabe hacer, y eso fue algo tremendo. Bueno, seguimos en esto, ¿verdad? De allí nosotros teníamos unas experiencias muy lindas, hermanas, y era con Colombia, porque íbamos a las primeras convenciones en Colombia y eso nos impactaba a nosotros.
tremendamente. Y aquella juventud que había en Colombia en ese entonces, esos hermanos que se daban a buscar a Dios de verdad, de una manera tan poderosa, hermanos, eso era algo tan tremendo, que se daban a buscar a Dios esa gente, y aquello nos impactaba a nosotros, y era algo tan lindo, y eran una inspiración para nosotros en Venezuela. Un día nuestro pastor, como estábamos en formación todos ya, recibiendo formación para el ministerio y todo eso, un día él dijo que quería programar un recorrido por Colombia, que fuéramos todos, para que fuéramos a conocer y a compartir con ellos y a tomar mayores experiencias. Bueno, y que eso serviría de inspiración para nosotros, estar con ellos, con esos hermanos en Colombia. Y así fue. Nos fuimos, hicimos un recorrido maravilloso. Cuando llegamos a Bogotá, después de haber empezado por la frontera de Venezuela, todo ese recorrido, el pastor Centeno le dijo a mi pastor que había una necesidad en el Ecuador, porque en el Ecuador pues había habido una campaña que dio el reverendo Luis Semi Ortiz junto con el hermano Soto, y había quedado un grupito, y el hermano Ortiz dejó allí un joven misionero puertorriqueño, pero ese joven tenía un compromiso en Puerto Rico de casarse y se había ido, y ahí estaba el grupo solo y pedían ayuda en el Ecuador. Bueno, eso se metió en mi corazón. Yo empecé a orar durante el recorrido en Colombia, fuimos por los llanos, regresamos, nos tiramos por otros lugares hasta que llegamos a Popayán. Allá terminó nuestro recorrido. Cuando nos regresaba, íbamos a regresarnos, el pastor nos reunió la noche anterior y nos dijo, bueno, no sé si ustedes han orado por la necesidad del Ecuador, por lo que el pastor Centeno nos dijo, y si han clamado por eso, y si hay alguna experiencia entre ustedes por la obra en el Ecuador, por ayudar y todo eso. Yo me quedé callado allí tranquilo, y él preguntaba, y yo esperaba que alguno levantara la mano, pero nadie levantó la mano, y yo dentro de mí decía, yo voy, porque el Señor había tratado con mi vida y eso estaba allí, pero yo quería que Dios me confirmara más eso. Y como él preguntó a todo el mundo y nadie dijo nada, me dice, hermano Clemente, usted no ha dicho nada. Y entonces pienso que él tuvo alguna experiencia. Y usted no ha dicho nada. Y yo le dije, bueno, yo estaba esperando que alguno dijera algo, todo eso. Y si nadie decía, entonces yo iba a contarles lo que había sucedido. Les conté y dijo, bueno, listo, mañana nos vamos. Así que me llevó al Ecuador. Allá llegamos a la ciudad de Esmeraldas, allá me dejó y se vino para atrás, y allí empezamos a trabajar, hermanos. Esa fue mi primera experiencia de salida a la obra misionera, y quedé en el Ecuador eso fue en julio del año 76. Y quedé allí hasta el 79, que salí del Ecuador ya con mi esposa, ya éramos casados y todo, salimos de nuevo a Venezuela. Hermanos, algo maravilloso. De esa manera Dios empezó a trabajar con nuestras vidas, y empezó Dios a ir cristalizando el llamado, los tratos en mi vida, y todo aquello que puso en mi corazón, pues realizándose y cumpliéndose. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios llama, Dios escoge, Dios respalda, Dios apoya, Dios bendice, Dios hace maravillas, Dios abre puertas, Dios abre camino, Dios no abandona a nadie. Dios está con aquellos que se han puesto y se ponen en sus benditas manos para servirle a Él. Lo que hay es que estar dispuesto y creerle a Dios y creer su palabra. Estar seguros que Dios nos llamó, porque el llamado es importantísimo. Tiene que haber un llamado. Si no hay un llamado, hermanos míos, se está propenso a fracasar cuando vienen las pruebas, las luchas, los ataques y las dificultades. Pero cuando hay un llamado, usted está dispuesto a dar su vida antes que volver atrás, antes que retroceder. ¿Por qué? Porque está el fuego del Señor en su corazón, el amor por la obra de Dios y por la fidelidad, la lealtad, la integridad a Dios, que no estamos dispuestos a fallarle a Dios o a ser infieles al Señor o en fin, a la obra de Dios. Es algo maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Realmente estamos gozándonos por estas bellas experiencias. Realmente
Es, como decía el título del bloque, Misionero quiero ser porque lo llevo en el alma. Un poema muy conocido por nuestro amado pastor Luis M. Ortiz, que siendo inspirado por el Espíritu Santo pudo expresar a través de esas palabras lo profundo que significaba para él y para nosotros también, porque hacemos suyas estas palabras, que misionero queremos ser porque se encuentra dentro del alma. Yo creo que esas son palabras del pastor Clemente también, que él sirve al Señor tantos años en la obra misionera, pastor. Hermana, sí, pastor. Hablando de eso, hay cosas que a uno en la palabra de Dios que lo impactan tanto. Y sobre todo cuando vienen del Señor o de uno de los apóstoles, especialmente de aquellos apóstoles como Pablo, que fue tan usado por Dios en la obra misionera. Un hombre que pagó un precio muy alto, que realmente pasó momentos de soledad, pero no solo eso, él dice que estuvo momentos de hambre, de escasez, y tuvo abundancia, pero no solo eso, también tuvo hasta desnudez. Yo a veces me hago la imagen y digo, Dios mío, ¿cómo serían los vestidos rasgados, rotos? Porque desnudez es estar descubierto. Hermano, ese hombre pasó por experiencias muy tremendas, pero ninguna de esas cosas hizo que este hombre perdiera el ánimo, el entusiasmo, el amor por Dios, el respeto y la fidelidad a Dios. Y hay algo que, si me permite, dos textos bíblicos que él, entre otros tantos que son maravillosos, pero que han impactado mi vida, uno en primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Él dice allí, dice, doy gracias al que me fortaleció, refiriéndose al Señor Jesús, dice, doy gracias al que me fortaleció, a nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Por qué daba gracias el apóstol? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque me tuvo por fiel. Note bien que el apóstol dice, me tuvo por fiel. O sea que el Señor ve primero en nosotros algo dentro, en el corazón, en el alma, en nuestra vida, y lo pesa, Él lo pesa. Y él vio eso en Pablo, me tuvo por fiel, y Dios sabía que ese hombre era un hombre aguerrido, un hombre activo, un hombre que echaba para adelante, un hombre de batallas, y dijo, y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, algo que él le ha dado una importancia y un valor tan grande al ministerio. No, él está diciendo, yo no me puse aquí, yo no llegué como asomado aquí, o no llegué como un interesado aquí. A mí me pusieron, a mí me puso el Señor. Y eso es importante cuando el Señor lo pone a uno, porque cuando el Señor lo pone a uno, uno sabe lo que uno tiene y el porqué de esto. Pero el mismo Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 24, hay algo tan profundo que él dice, y ahí se ve la motivación que había en el apóstol. Y eso es importante. ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Qué motivaciones hay en nosotros para servir al Señor en la obra, para hacer esta labor tan hermosa a la cual Dios nos ha llamado? Y dice en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Porque él estaba siendo presionado. Había mucha gente diciendo, no vaya a Jerusalén. Te van a suceder cosas muy tremendas, te van a apresar, vas a ser atado, te van a golpear, hasta vas a morir. Bueno, hubieron profetas que el Espíritu Santo usó para hablarle y todo eso. Pero nunca le dijeron que no subiera, y él dice, bueno, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa esta vida. Que esto es lo que muchas veces detiene a mucha gente. Mi vida, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Y todo eso. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahora, la vida del apóstol tenía un valor muy grande para Dios, pero él hace unas comparaciones tan tremendas de lo que es lo físico a lo eterno. Y dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, con tal que acabe
con gozo. Esto es algo profundo. Con tal que acabe con gozo la carrera, gloria al Señor, para la cual el Señor lo llamó, para el cual el Señor lo puso. Dice, cabe con gozo la carrera y el evangelio para el cual fue el llamado, para predicar el evangelio de la gloria de Dios. Entonces, la preocupación de Pablo no era él, sino serle fiel a Dios, ser leal a Dios, ser íntegro para Dios, no fallarle a Dios, no quedarle mal a Dios, porque Dios confió en él, Dios lo tomó en cuenta, Dios puso en él su confianza, en este hombre, y lo llamó, le dijo a Ananías allá en Damasco, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido. Eso Pablo lo tenía aquí. Ojalá y nosotros tengamos en el corazón, en la mente arraigado las palabras del Señor cuando nos llamó y nos escogió, y lo que dice en la Biblia, porque eso nos hace ser fieles, leales al Señor y mantenernos firmes en medio de toda circunstancia que pueda suceder. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y qué linda introducción para el siguiente bloque, pastor, porque precisamente en este bloque que viene es donde vamos a poder escuchar las experiencias de nuestro amado pastor Clemente que se dieron cuando él empezó la obra en ese hermoso continente al cual Dios lo llamó, que es el África. Y antes de empezar ese bloque, pastor, solamente quiero aprovechar un momentito en darle unos saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen enviando saludos, ¿no? Y en especial a nuestra pastora Gladys, que también nos ha escrito, yo sé que está escuchando allí, está muy cerca de usted, pastor. Un abrazo, pastora Gladys, siempre con mucho cariño la apreciamos, la recordamos, y es una persona muy especial para nosotras, en especial para nosotras, para Charito y para mí, en este programa la tuvimos con nosotras. Y también queremos saludar al pastor Alexander Espinosa. Pastor, él dice saludos a mi supervisor en el África. Pastor, que está, los pastores Alexander y su esposa Elizabeth, que vienen trabajando en la obra en Uganda. Le mandan saludos, pastor. También le saluda la pastora Keila Vergara de Romero desde España. Un saludo muy especial a su tío amado, pastor Clemente. Queremos ingresar al siguiente bloque, que lleva por título No temas delante de ellos. En Ezequiel capítulo 2, versículo 6, la palabra de Dios nos dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Pastor Clemente, usted en su corazón creció un amor profundo por la obra misionera, como nos estuvo contando hace un momento. Fue Dios mismo quien encendió en usted esa llama que ardía dentro de su alma y se intensificaba aún más cuando usted elevaba su oración con ruegos y abundantes lágrimas. Desde que llegó usted al continente africano, tuvo que atravesar momentos de mucha dificultad. Llegaron las enfermedades, las tribulaciones, las persecuciones, una muy dura adversidad, tanto como los dolores de parto que tiene una mujer antes de dar a luz. Hoy se puede observar un despertar de la obra del movimiento misionero mundial en el África, pero en sus inicios fue tan fuerte la batalla que usted llegó a decir que la obra en el África fue concebida como Jabes. ¿Podrá compartirnos, pastor, aquellas experiencias? Amén, hermana Miriam, con mucho gusto. Quiero contarlas con todo el gozo, la alegría y abundancia de gozo de mi corazón, porque sé que hay mucha gente que está pendiente de este programa, escuchándonos, viéndonos, y mucha gente con inquietudes muy tremendas hacia la obra de Dios, con experiencias lindas como también con luchas,
con dudas quizás y ciertas cosas que les puedan estar afectando. Pero eso así, ese versículo que usted leyó allí en Ezequiel, cuando Dios le decía a Ezequiel, no temas, eso le dijo por 3 ocasiones también a Isaías, no temas. Hermana, yo tuve esa experiencia de parte de Dios cuando Dios empezó a tratar conmigo hacia África. Dios empezó a mostrarme. Mi llamado a África fue un llamado muy especial porque ya yo tenía el llamado de parte de Dios y estaba ya al servicio del Señor en el ministerio y todo, con esa visión misionera y todo eso. Pero Dios luego empezó a poner en mi corazón y en mi vida el continente africano y en algunos países en especial. Y bueno, cuando mi esposa y yo nos levantábamos a las 3 de la madrugada a orar siempre, todos los días, allá donde estábamos pastoreando, y allí Dios empezó a tratar con mi vida y a mostrarme el África y ese pueblo y a darme experiencias, y Dios me mostraba todo lo que me iba a suceder, porque ya se daba por sentado mi entrada a África. Y era algo que se había puesto en el corazón aquí, allá en Venezuela. Era una carga que había en nuestro pastor y en todos los obreros, clamando y orando por África y por ese país de Guinea Ecuatorial en el África Central. Bueno, pero Dios empezó a tratar con mi vida y a revelarse a mi vida y me mostraba el África, la gente, la condición de aquellos pueblos, también la persecución, todo. Dios me habló de los sufrimientos, de las enfermedades, y aquello, habían momentos como que se producía en mí cierta ansiedad y todo eso, pero Dios siempre venía y me decía, pero no temas. Esa era la palabra que Dios me daba, no temas. Bueno, me mostró, me hizo entender que iba a desaparecer. Eso a mí me preocupó un poco, pero Dios me habló, que a mí no me lo dijo allí, pero me dijo y me hizo entender que iba a desaparecer. Pero una madrugada, una vez nos visitó un pastor, estuvo con nosotros y esa madrugada se levantó a orar con nosotros a la sala. Yo estaba en mi rincón de oración, él estaba por allá, mi esposa estaba acá, en oración, todos de rodillas, cuando siento que el Espíritu Santo toma a aquel hombre y empieza a hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y las lenguas que habían eran un mensaje, yo lo sentía, un mensaje para mí, pero estaba en lenguas. Yo le decía al Señor, Señor, si me vas a hablar, Dios mío, háblame en mi idioma, usa tu siervo para hablar en mi lengua, en mi idioma, que yo entienda el mensaje. Yo sé que me quieres hablar o estás hablando para mi vida. En eso siento que él se levantó y se viene acercando y vino y me puso sus manos sobre mis hombros y empezó a hablarme el Señor. Y entre las cosas que me habló, me dijo, no temas. Y me habló de siervo, mi siervo, no temas, vas a desaparecer, pero luego reaparecerás de nuevo. Eso no me lo había dicho a mí, pero me lo dijo a través de ese varón. Dijo, vas a desaparecer por un tiempo, pero reaparecerás de nuevo. Oye, y Dios empezó a hablarme todo eso, y no solo usó a ese hombre, usó a otros para hablarme en esa misma dirección, hermanos, y eso era tremendo. Y Dios siempre ponía eso, y Dios me llevó a Isaías, al capítulo 41. Por eso yo siempre cito unos textos que hay allí en ese libro, que es el versículo 10, el versículo 13 y 14 de Isaías 41. En Isaías 41 el Señor dice en su palabra, y eso los tomé yo como para mí, el mensaje, porque fue Dios quien me llevó en esa ocasión, precisamente en esos momentos en que Dios estaba tratando con mi vida hacia el continente africano. Y me dicen, y dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Son palabras de Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Son palabras muy poderosas, hermana Miriam, hermana Sharon, son palabras muy poderosas, palabras que penetran, que llegan a lo profundo e íntimo de uno y lo estremecen, lo sacuden. Son palabras muy, muy, muy hermosas. Y luego dice
siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Aleluya. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermana, esas palabras cuando yo las leí, esas palabras se metieron dentro de mí, como que no cabían en mi corazón, como que no caían en mi vida. Esas palabras todavía resuenan dentro de mí, todavía las siento, ese como un fuego, como una caliente, como algo tan hermoso, una palabra tan linda. Y dice el 14, no temas, gusano de Jacob, hablando de Israel, que era tan débil ante tantas naciones que lo asediaban y lo perseguían, que era una nación joven, una nación que no tenía experiencia de guerras y de todo eso, pero él le dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, eso me alentaba, hermanos, eso me llenaba, eso quitaba de mí cualquier duda que pudiera surgir, cualquier ansiedad extraña, ajena que pudiera surgir. Eso fue algo tremendo. Estando en Europa, ya faltándome 3 días para salir de la ciudad de Barcelona, en España, hacia la ciudad de Madrid, a buscar la visa para irme hacia Guinea Ecuatorial, estábamos en un culto de oración esa noche. Allí estaba mi pastor y habían los hermanos que habíamos en la ciudad de Tarrasa, España. Y había mucho frío, eso se le congelaban a uno las rodillas ahí arrodillado en el piso, eso era una cosa tremenda. Y bueno, yo estaba orando y pidiéndole a Dios que me fortaleciera y usted sabe siempre el temorcito que hay, ¿no? Y de repente oigo allá atrás a una hermana hablando en lenguas, pero vuelvo a sentir que era un mensaje para mí. Y ella estaba retirada ya, de rodillas, todos estábamos de rodillas. Yo no levanté mi rostro ni nada. El pastor luego manda a ponernos de pie y nos pusimos todos de pie. Y estando de pie, la hermana seguía hablando en lenguas. De repente empiezo a sentir más cerca, la hermana más cerca, y me doy cuenta que ella está viniendo de allá de atrás hacia adelante. Y llegó y se paró al lado mío, puso una mano sobre mi hombro y me dijo 3 veces, hermana Miriam, hermana Rosario, 3 veces. Me dijo, no temas, no temas, siervo, no temas. Quitó la mano y se retiró y se fue otra vez a su lugar. Eso bastó para mí. Todo cambió, todo se fue, aquella alegría, aquel gozo. Yo quería irme ya a Madrid a buscar la visa. No, hermano, eso fue algo maravilloso. Dios preparando mi vida. O sea, que Dios sí está, Dios está en el asunto y comprometido con uno, hermanos. Cuando Dios llama, Dios, uno no sale a la aventura, ni uno sale por ahí así, bueno, aquí me tiraron a ver dónde caigo y a quién me recibe o qué pasa. No, no, no. Dios va con uno. Dios va guiando todo, Dios va abriendo puertas. Obviamente se van a presentar situaciones, circunstancias, pero todo eso para mí, hermana Miriam y hermanos que me escuchan, para mí todo eso ha sido una enseñanza, una escuela, una preparación, una formación, un proceso en esa formación y capacitación que Dios le viene dando a uno. La hermana leía en Jeremías, en la introducción del programa, un pasaje tan hermoso y dio una explicación tan linda sobre el llamado de Dios hacia ese profeta y la circunstancia y lo que tuvo que enfrentar, que de hecho en alguna ocasión dijo, no voy a hablar más en el nombre de Jehová, porque cada vez que abro mi boca lo que hago consigo esa afrenta y todo contra mí. En el capítulo 37, yo estaba estudiando hoy precisamente, estoy estudiando todavía hoy el capítulo 37 de Jeremías. Y allí el 37 y el 38 y aún el 36, allí está cuando Jeremías fue puesto en la cárcel.
fue encarcelado, porque Jeremías traía un mensaje de Dios para el rey Sedequías, el rey de Judá, un mensaje de Dios, y le decía, y el rey estaba rebelado contra los caldeos, los de Babilonia, y no quería ceder y quería hacerle frente, pero Dios vio que no podía hacerle, y ya Dios tenía un programa, y Dios le dijo a través del profeta: no hagas eso, humíllate, ríndate, entrégate, sé sumiso, y no te pasará nada, ni la ciudad va a sufrir, ni el pueblo va a sufrir. Pero él no, él se hizo prepotente y todo, y entonces un capitán apresó al profeta, se lo llevó a los príncipes lo juzgaron, lo metieron en la cárcel allá en el patio de la casa de Jonatán, y ahí lo metieron en una cisterna, en unas bóvedas. Dice que la cisterna no tenía agua, pero estaba llena de lodo, de cieno, y se hundió en el lodo aquel profeta, y dice que estuvo por muchos días, hasta que ese rey entró en crisis y desconfió de los profetas falsos que le daban supuesto ánimo, y vino y lo mandó a sacar, y en secreto oculto, le preguntó y le dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo: claro que hay palabra de Jehová. Y le dijo: pero no, si yo le digo a usted la palabra de Jehová, no la va a creer, y de todas maneras usted me va a mandar a matar. Y el rey le juró, le prometió no mandarlo a matar. Le dijo: entonces sácame de ahí, de esa cisterna, para que yo no muera en esa cisterna, no me mande más allá a la cárcel del patio de la casa de Jonatán. Y entonces para que ustedes vean, un profeta de Dios, a donde lo metieron, a donde lo llevaron, un hombre escogido por Dios, separado por Dios, llamado, escogido desde el vientre de la madre, una cosa tan maravillosa, pero por donde tuvo que pasar, por dar un mensaje, por no cambiar. Y cuando el rey le dijo: pero hay palabra de Jehová, y él dijo: claro que hay palabra de Jehová. Como el rey estaba buscando a ver si Jehová había cambiado, y el profeta dice: Dios no ha cambiado en el mensaje, no ha cambiado en la justicia. Usted va a ir preso y va a ir deportado a Babilonia, y usted y su ejército y su siervo y mucho pueblo, porque no obedecieron, porque eran rebeldes. Entonces, en la obra de Dios se presenta todo eso en el camino, pero Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos y no dejarnos llevar carga más de lo que podamos resistir. Bueno, me fui a Madrid, hermanos, y tomé la visa, cogí avión. Era un 24 de diciembre, a las 12 de la noche del día 23, yo estaba tomando el avión para seguir hacia África, y llegamos en la mañana, hicimos escala en la ciudad de Lagos, que en ese entonces era la capital de Nigeria, y después de allí continuamos viaje hacia Guinea. Una hermana que estaba en Barcelona, que Dios le dio gracia a nuestros pastores y se la ganaron para Cristo. Ella era de allá de Guinea y era un abogado, esta hermana. De hecho, fue una obrera y en la obra en España. Y bueno, ella tenía su familia allá en Guinea, y ella envió un telegrama a un tío de ella para que me recibiera y para yo llegar allí. Le contaba pues lo que íbamos a hacer, pero ese telegrama no llegó a tiempo, y yo llegué al aeropuerto, y ahí empezaron los problemas difíciles para mi vida, problemas muy duros, dificultades muy grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, tuve todo el día allí detenido y parte de la noche, no me soltaban. Fui muy maltratado de verdad en esa ocasión, y luego pues pude salir y llegué y busqué la casa de ese señor. Llegué allí y él me recibió. Pero eso fueron 3 días y 3 noches de batalla, 3 días y 3 noches muy difíciles, muy duros para mi vida. El diablo empezó a atacarme desde el aeropuerto. De una vez él estaba esperando allí, él me estaba esperando, y él estaba preparado para hacerme la guerra, porque lo que quería era que yo regresara, que no entrara, que no me quedara en el país. Era lo que el enemigo quería, y era algo tan duro. Mira, yo pasaba las noches en vela, en oración y llorando. Era una presión tan terrible que como que me hablaban y me decían:
vete, tú no has sido llamado para acá, Dios no te ha traído. Muchas cosas así venían, hermano, a mi mente como voces. Era una cosa tremenda, pero a pesar de todo eso, dentro de mí, en mi vida, en mi corazón, en mi interior, se movía algo especial, se movía el Espíritu de Dios, el fuego del llamado de Dios. Y yo decía, no puede ser, Dios me llamó, Dios me ha hablado para acá, Dios me trajo, yo no puedo irme, yo no me puedo regresar, yo tengo que seguir. Y eso, hermano, yo no pude salir de esa casa durante esos 3 días, no pude salir. Y de noche yo lo que hacía era llorar, y en el día eso, y encerrado, hermano, una cosa terrible. Bueno, la tercera noche fue tan dura la batalla en la madrugada que yo me sentía peleando cuerpo a cuerpo con los demonios. Era una cosa tan horrible. Y yo allí clamé a Jehová que me ayudara, y el Señor vino, y como a las 3:30 por ahí vino una bonanza a mi vida. Algo sucedió, hermanos, se despejó todo. Llegó una alegría, un gozo, y yo empecé a gozar y a alabar a Dios y a adorar a Dios y a darle gracias a Dios, y amanecí cantando, hermanos. Amanecí cantando ese día, y así mismo me arreglé como pude, y tempranito me lancé a la calle. No había podido salir, pero ahora había un gozo en mi vida y quería salir a predicar, porque para eso Dios me había llevado. Y fue cuando me encontré en una esquina con unos jóvenes y empecé a predicarles y a hablarles, y empezaron a unirse más jóvenes y más jóvenes, y se hizo un grupo muy lindo. Y bueno, eso allí tuve varias horas hablándoles de Cristo, y me presenté quién era y lo que Dios, por qué estaba allí, que Dios me había llevado, que era un misionero y todo eso. Bueno, pero yo lo que no sabía era quiénes más, de entre los que estaban allí, quiénes eran algunos y en qué estaban allí. Bueno, esa noche yo estoy en la casita donde estoy allí de este señor, y ya como las 11, casi las 11, serían 10:30 de la noche, tocaron la puerta de esa casa. Y el señor salió a ver y se encontró con un señor allí, él lo conoce, y oí yo cuando él le decía, excelencia, no, por favor, excelencia, porque allá las autoridades del gobierno se le llaman así, con mucho respeto les tienen y todo eso. Y no solo el respeto en ese entonces, el temor que había de esa gente. Dice, su excelencia, no, por favor, es un huésped de mi casa. No, no, y él le decía, señor fulano, tranquilo, no le va a pasar nada. No, 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 no. Y entonces le decía, es que yo quiero hablar con él, quiero verlo, quiero hablar. Y entonces él subió y me dijo, hay un señor allí que quiere hablar con usted, pero yo no, mejor no lo reciba, no hable con él, por favor, no lo vaya a hacer. Usted no conoce este país, usted no conoce la gente de este país, y es un funcionario del gobierno, dice él. Y yo le dije, señor, yo quiero hablar con él. Por favor, permítale que él entre. Yo quiero hablar con él. Yo no sé, algo me decía dentro de mí que lo recibiera. Y él le insistía que no. Y por fin, tanta insistencia, dijo, bueno, vamos, está bien. Fue y le dijo, sí, él quiere recibirlo. Y había que subir unas escaleras. Y yo empecé a oír cuando venían subiendo. Y salió arriba. Yo estaba esperándolo así en un patio. Cuando él salió, él de una vez se quedó fijamente viéndome y se fue acercando a mí. Y acercando, y yo también caminaba hacia él, pero fijo hacia él. Y llegó un momento que él se detuvo, yo también me detuve, pero él se quedó viéndome a la cara, a los ojos. Él era un hombre bajito, o es un hombre bajito, es un hombre muy preparado, muy buena persona, muy bella persona. Vive en Alemania, tiene un bufete de abogados, es dueño de eso, es un abogado, un hombre muy, muy preparado. Entonces se queda viéndome. Y yo también, y él me veía los ojos, y yo también. Yo no le quitaba mis ojos de los ojos de él, y él viéndome a mí, y ni él hablaba ni yo tampoco, y allí estábamos los dos, y el señor de la casa allá pendiente viéndonos a los dos allí como el gato sobre el ratón, y ninguno hablaba. Era un momento muy, muy tenso, hermanos, muy tenso el momento, muy tenso, de verdad. Hasta que yo veo, él tenía las manos descolgadas, hasta que yo veo que las manos de él empezaron a temblarle, y le temblaban las dos manos. Y cuando yo veo eso, dije, Dios santo, aquí algo está sucediendo, dije en mí. Pero eso como que me entró a mí una esperanza. Y entonces, de repente, dice él,
usted es el misionero americano que ha venido a nuestro país. Y cuando él dice así, yo le dije, sí, yo soy. Y cuando le dije yo soy, ese hombre corrió de donde estaba, se vino hacia mí, me abrazó por la barriga, me agarró y yo lo agarré por el cuello y allí quedamos los dos agarrados, trabados, como dos cuervos o dos ciervos trabados de la cornamenta. Allí quedamos, él lloraba y yo también lloraba. No sé qué tiempo pasamos llorando los dos allí, hermana. Y cuando él lloraba y temblaba, yo lloraba, hermano, también. Eso era algo, eso fue un encuentro muy glorioso. Muy glorioso, muy impactante, algo realmente tremendo. No tengo palabras para describirlo. Algo tan grande, tan lindo. Y cuando ese hombre pudo hablar sin soltarme, pero se retiró así su cara y me dijo, pastor, hace 2 años y medio que yo con un grupito que tengo de jóvenes hemos estado clamando y pidiéndole a Dios que enviara aquí a nuestro país un misionero pentecostés, mensaje de fuego y de perra. Aleluya, él dice eso. Dios mío, yo le daba gracias a Dios. Y yo decía, Dios mío, cómo son las cosas cuando Dios está en el asunto. Y me tengo reunidos todos esos jóvenes en mi casa. ¿Quiénes ahora? Y yo le dije, sí, el dueño de la casa, digo, no, por favor. Le decía, excelencia, no lo vayas a llevar, por favor. No. Y él le decía, señor fulano, no te preocupes, no le va a pasar nada, yo me hago responsable de él. Y eso fue otra lucha otra vez y el hombre por fin se dio y me fui, hermanos. Llegué, allí estaban como 14 jóvenes esperándome. Y llegó y me los presentó y me dijo, mire, este muchacho que está aquí, estuvo hoy allá en donde usted estaba predicando. Él es un ingeniero de la presidencia, un hombre muy preparado, hablaba, puso varios idiomas, alemán y todo eso. Dice, y él hoy vino y me dijo de usted, por eso yo fui a buscarlo. Y me dice, bueno, pastor, sí, estamos. Díganos qué es lo que tiene que decirnos. Y mandó a nosotros. Se sentaron, empecé yo, hermanos. Abrí la Biblia donde Dios me puso y empecé. Allí me dieron casi las 3 de la tarde enseñando la palabra, de su gracia, de su sabiduría, ante unas personas tan preparadas, intelectualmente, académicamente, profesionales, gente funcionaria de la presidencia de la República. Y yo un flaquito así y lleno de temores y de todo eso, pero Dios puso las palabras necesarias en aquel momento en mi boca para gente y me dio los pasajes bíblicos necesarios. Por eso Dios le decía a los discípulos cuando seáis llevados ante el concilio o ante los religiosos, no penséis en qué debéis hablar, el Espíritu pondrá en vosotros la palabra. ¿Quién puede existir la sabiduría de eso cuando empara en el nombre del Señor? Así que, hermanos, cuando yo terminé de enseñarles, se levantó aquel muchacho, ese abogado, y estaba llorando. Y dice, pastor, de acuerdo a todo lo que usted nos ha enseñado y nos ha dicho por la Biblia esta noche, entendemos nosotros todos estamos perdidos. Necesitamos ser salvos. Ore por nosotros, pastor. Y oré a esa hora de la madrugada, después de las 3 de la madrugada, oré por ellos, se convirtieron al Señor y allí nació el movimiento misionero mundial en el África, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no fue fácil. Y de ahí en adelante vino sobre mí unas enfermedades muy terribles, unos ataques muy fuertes, pero fuertes que salí de allí casi muerto. Así que, mis amados, esa es la obra de Dios. Así es que se trabaja en esos países. Así nació
esa obra, y después de allí en adelante, todo lo que nos tocó sufrir a mi hermano y a mí, que casi dejamos nuestra vida allí, fue un trabajo de mucho dolor, de mucho sufrimiento. África, yo la llamo la Javes del movimiento misionero mundial. Nació con mucho dolor y mucha persecución. Fue un hijo muy perseguido, pero mira dónde está, avanzando y abriéndose en puertas en el continente, creciendo y misioneros y yendo de un lado a otro. Eso es algo grandioso, mis amados. África está en las manos de Dios y hay un avivamiento extraordinario en el África, poderosísimo. Hace unos 3 años atrás, Dios empezó a sacudir al África de una manera tan especial y se ha despertado algo tan glorioso allí en aquel lugar, en ese continente. Se siguen abriendo las fronteras y necesitamos misioneros, gente con llamado, con carga, que hablen el idioma. Se necesita gente que hable, dominen el idioma inglés, el idioma francés, el idioma árabe. Se necesita gente. Mira, ahí del Perú tenemos misioneros en Mozambique, del Perú tenemos misioneros en Uganda. Este muchacho Alexander, Dios bendiga a ese joven Alexander y la hermana Elizabeth, tremendos jóvenes que Dios los ha llamado y les ha tocado y quemarse en las pestañas, pero Dios los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo. Lo mismo en África, en Mozambique. En Mozambique, hermanos, Dios ha empezado a hacer algo. Ustedes conocen ya el testimonio del pastor James Delgado, un muchacho tremendo que Dios, fíjate, Dios había llamado a James Delgado hacía 14 años, Dios tratando con ese hombre de África, 14 años, y no se había podido dar. Cuando yo fui allá al Perú y nos conocimos, empezamos a tratar y vimos lo que Dios tenía con ese muchacho y se abrieron las puertas. Hermanos, él le había dicho a Dios en oración varias veces: Señor, si yo cumplo 40 años de edad, ya entiendo que no hay llamado para África, que no era un llamado, que eran mis emociones. Hermanos, y un mes antes de cumplirse los 40 años, Dios lo metió en el continente africano y lo llevó y hizo un trabajo tremendísimo. Ustedes son testigos. En un mes y 12 días levantó un templo un hombre solo, con unos ayudantes allí muy flojitos, pero él solo. Eso es un milagro, hermanos. Es un milagro. Y eso es realmente una evidencia de un llamado. Y ha estado haciendo un trabajo, tiene unos jóvenes trabajando, se ha metido en Malawi, en Zimbabue, se ha metido en esos campos, en lo más recóndito de esos países, que nadie lo hace. Tiene una carga, una pasión por esos pueblos. Y yo le dije, bueno, vamos a preparar una confraternidad para este mes de noviembre. Pero entró la pandemia y nos estorbó. Íbamos a tener una confraternidad en la segunda ciudad de Mozambique, con Mozambique, Malawi, Zimbabue y Zambia. Pero está pendiente a lo que nomás se abra y se normalice todo. Vamos para allá. Ya he estado conversando con él, y mi hermano y yo, y nos vamos a estar en Guinea, vamos a estar en el Congo, y de allí salimos a Mozambique a dar una confraternidad, porque hay que recibir esos pastores de esas naciones, que son nuevas naciones que se van a añadir a la obra del movimiento misionero mundial en el África. Siguen llamando de Kenia, de otras partes, de otros países. Hermano, África se está abriendo. Oremos por África, promovamos la obra misionera hacia África, movamos eso en oración. Vamos a promover esa obra misionera, de la necesidad de obreros y misioneros para África. Se necesitan hombres y mujeres, pero que tengan un llamado, que tengan carga, que estén dispuestos no solamente a ver la gloria de Dios allí, sino a sufrir y padecer para ver realmente los milagros y las maravillas que Dios puede y sabe hacer. Y Dios va a usar mucha gente de acá, de latinos, para ir a esos países y de otros países.
Sigamos orando. África está abierta. Hay un mover especial en ese continente. Ese es un pueblo maravilloso, un pueblo precioso, gente que ama a Dios, gente que ama esta obra. Los obreros en esos países, esos hombres aman esta obra, aman al movimiento. Están fusionados, son gente que tienen carga, que quieren avanzar por todo ese continente. Oremos por ellos, clamemos por África, clamemos por ese continente, por todos los continentes, pero vamos a clamar por este continente africano. Dios es maravilloso, mis hermanos, Dios es grande. Gloria a Jesús de Nazaret. Todos los que me escuchan, oren por eso, clamemos y póngase en las manos de Dios y déjese guiar, que Dios es maravilloso y bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bellas experiencias, pastor. Realmente es como una inyección de poder escuchar esa necesidad que hay en el continente africano de hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios. Y como dice usted, no solamente que estén dispuestos a ver la gloria de Dios, sino también a pasar todas esas situaciones difíciles que muchas veces tiene que atravesar el hombre y la mujer de Dios. Aquel que se ha puesto en las manos de Dios tiene que ser capaz de soportar todo por amor a Jesucristo, por amor a la obra de Dios. Y el pastor Clemente es un fiel testigo de todo esto. Y como decía en el pasaje bíblico, ser tenido digno de llevar el ministerio, y creo llevarlo en su cuerpo, en su alma, en su corazón. Y él hoy con mucha alegría, yo sé que con mucha alegría ve los frutos que se están dando en el África. Y para nosotros también es una alegría hermosa, una alegría extraordinaria, porque los misioneros también han salido del Perú. Amén. Y cómo el Señor está bendiciendo ese lugar. Sé que de muchos países el Señor seguirá llevando misioneros dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y ha llegado el tiempo para el África, pastor. Creo que sí, ha llegado. Ha llegado el momento para el África, digo. No, sí, África es el momento ahora. África ahorita está para cosechar. Está para cosechar. Exacto. Gloria a Dios. Y creo que con frutos abundantes, pastor, con frutos abundantes. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios porque ya estamos yendo al final de este programa. Realmente estamos muy contentos porque hemos sido edificados por las experiencias del pastor Clemente Vergara, un hombre de Dios entregado al ministerio, a la obra misionera. Y queremos agradecerle, pastor, por aceptar esta invitación de poder compartirnos sus experiencias que yo sé que han marcado el corazón de nuestros hermanos que están sintonizando y también el nuestro, tanto de Rosario y mío, que nos hemos sentido edificadas al escuchar estas hermosas experiencias. Queremos extenderle un especial saludo, pastor, a toda la iglesia en Curazao, también a nuestra muy amada de nuevo pastora Gladys, también a todas las iglesias en el continente africano. Yo sé que usted los lleva en el corazón y nosotros también, pastor. Y no solamente los llevaremos en nuestro corazón, sino también en nuestras oraciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, amados hermanos, por su sintonía. Y conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso. Amén. Yo sé que toda la audiencia en esta oportunidad se ha gozado de haber escuchado estas hermosas experiencias. Amén. Experiencias misioneras, experiencias de aquel llamado, experiencias de aquellos propósitos también que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que yo quiero que entiendas en esta hora, hermano, hermana, si nosotros hemos sido salvos con propósitos. Amén. Solamente está en que tú te metas a buscar, amén, a Dios en oración para que Dios pueda revelarte, pueda hablarte, amén, acerca de esos propósitos. Porque Dios es un Dios de propósitos. Porque como dice la palabra de Dios, la mies es mucha y pocos los obreros. Y en estos últimos tiempos hay grande necesidad. En estos tiempos de pandemia
la gente necesita escuchar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación para su vida, de que en Cristo está la solución para sus problemas. Así que llenémonos de Dios y dejemos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. No te preguntes por qué, ni estés a lo mejor hasta enojado con Dios, sino que todo lo que podamos estar pasando, amén, todo ello es la escuela de Dios, la preparación de Dios para ese propósito. Así que damos gracias al Señor por esta grande bendición, amén, y quiero también anunciarles que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación del pastor Alexander Espinosa y su esposa Elizabeth, amén, misioneros también en Uganda. Y yo sé que ellos han estado escuchando en esta tarde a su supervisor, el pastor Clemente Vergara también, y se han gozado, no solamente ellos, sino todos nosotras también que estamos aquí conduciendo el programa. La verdad que nos vamos con esa inyección misionera dentro de nuestra alma, amén. Así que gracias damos a Dios y una vez más también agradecerle al pastor Clemente por su participación. Y quiero dejarlo con palabras de despedida y que haga la oración por las peticiones, porque, bueno, en esta tarde ha estado tan maravillosas estas experiencias que hemos querido darle lugar a que el pastor siga compartiendo. Y bueno, yo sé que han habido muchas peticiones también y que el pastor pueda orar, amén, por todas ellas, sabiendo que nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce y conoce tu necesidad, hermano, conoce tus problemas, tus situaciones, y el siervo de Dios estará orando también por tu petición. Conmigo será hasta el próximo programa. Amén, que Dios les bendiga. Adelante, pastor Clemente, con su palabra de despedida y la oración por las peticiones. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso Dios. Les bendiga a todos mis hermanos que han estado pendientes de este hermoso programa. Nos sentimos muy contentos de haber podido y esperando que esto haya sido de mucha bendición e inspiración para sus vidas. Pido la oración por los misioneros Millán de Venezuela que están allá en Guinea Ecuatorial, donde Dios los está usando poderosamente, pero han estado teniendo muchos problemas de salud con tifoidea y muerte, pero Dios los está ayudando y ahí están haciendo un trabajo muy bello. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todas estas cosas tan lindas. Padre, te damos la gloria y la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Dios mío, porque tú eres bueno y sabemos que mucha gente nos ha estado escuchando y siguiendo en esta hora a través de este bello programa, Dios del cielo, una experiencia maravillosa con Dios. Padre, aquellos que han sido llamados o que están teniendo tratos profundos contigo, con la obra misionera, ayúdalos, confírmales, Dios mío, o que usted les haya confirmado el llamado, pon en ellos ese deseo de buscar su presencia, de rendirse en Dios del cielo y canalizar ese llamado, esos tratos tan profundos, Dios mío, a través de sus pastores, de sus iglesias, de sus autoridades superiores allí, Señor amado. Ayuda a tu pueblo, a aquellos hermanos y hermanas que han estado en pruebas, en luchas y dificultades. Visítelos en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, envía tu palabra, Dios mío. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Dios mío. Dale fortaleza al desanimado, al desalentado, aquel que está en pruebas, en luchas, Dios de la gloria. Tiéndales tu mano y ayúdales de manera especial en el nombre de Jesucristo. Y bendiga para misioneros tuyos, hombres y mujeres, matrimonios que están en las naciones al servicio tuyo y de esta obra maravillosa. Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bendice a la hermana Miriam, hermana Rosario en este bello programa y siga llevando este programa adelante para seguir llevando luz y esperanza a muchos pueblos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Amén. Dios me le bendiga. Dios guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.